¿Y si no se fueron del todo? ¿Y si aquellos a quienes amaste con todo tu ser todavía están intentando decirte algo desde el otro lado? ¿Qué harías si una señal, una palabra, un susurro invisible pudiera ser el eco de una voz que partió, pero no se apagó? ¿Y si te dijera que lo que ocurre después de la muerte es mucho más complejo y espiritual de lo que la mayoría imagina? Y que hay una verdad bíblica, oculta para muchos, sobre el deseo humano de comunicarse con los muertos. Una verdad que puede darte consuelo eterno o lanzarte a un peligro espiritual profundo. Este video no es como los demás. Hoy te llevaré por un camino que explora lo desconocido, lo inquietante y lo esperanzador. Te revelaré por qué tantos creyentes aún sienten la presencia de sus seres queridos. ¿Qué dice la Biblia sobre estas experiencias? ¿Y cuál es la diferencia entre una señal divina y un engaño del enemigo? Porque sí, existe un poder misterioso, invisible y real que muchos han experimentado, pero pocos comprenden. Y en este video descubrirás cuál es la verdadera fuente de esos mensajes que parecen venir desde el más allá. Reflexiona conmigo. ¿Es posible que el corazón humano, roto por la pérdida, sea tan vulnerable que abramos puertas que no deberíamos abrir? ¿Y si esa voz que creemos que viene de mamá, papá o un hijo no es lo que parece? Pero al mismo tiempo, ¿cómo explicamos esa paz repentina, ese sueño tan real, esa sensación de que alguien nos protege? ¿Es Dios trayendo consuelo o estamos siendo visitados? Hoy exploraremos qué dice la palabra de Dios sobre la muerte y la comunicación con los muertos. ¿Alguna vez te has preguntado si tu ser querido fallecido realmente ha partido del todo? ¿Y si te dijera que hay señales invisibles que podrían estar mostrándote que aún sigue a tu lado, velando por ti desde la eternidad? He preparado un ebook gratuito que profundiza en estas verdades bíblicas y espirituales, que pocos conocen y que pueden transformar la forma en que entiendes la vida después de la muerte. Descárgalo ahora, pero hazlo rápido. Solo estará disponible por tiempo limitado. Miles ya lo han descargado y han encontrado consuelo y respuestas que han fortalecido su fe. Haz clic en el primer enlace de la descripción o apunta tu cámara al QR en pantalla y recibe hoy mismo este material exclusivo que Dios puede estar usando para hablar directamente a tu vida. ¿Cuáles son las advertencias divinas y por qué existen testimonios e historias bíblicas que revelan el verdadero misterio detrás del más allá? Y finalmente, una verdad escondida que podría ser la clave para una nueva dimensión de tu fe. Este no será solo un video más, será una experiencia espiritual, una revelación que puede cambiar tu forma de entender la vida, la muerte y lo eterno. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Al hacerlo, estarás proclamando que tu corazón está abierto a la verdad del Espíritu Santo, que buscas consuelo divino y que hoy decides caminar en la luz. Dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, obligas a YouTube a mostrar este mensaje de fe y esperanza a más personas que están sufriendo, que han perdido a alguien y que quizás están abriendo puertas peligrosas sin saberlo. Estás siendo un misionero digital al compartir la palabra de Dios. Te felicito por eso. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Porque en este canal no solo estudiamos la Biblia. Aquí Dios habla, consuela, corrige y guía. Muchas personas que no tienen iglesia encuentran aquí su refugio espiritual. Por eso, cada comentario, cada me gusta y cada suscripción ayuda a mantener esta luz encendida para miles. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy contiene una clave espiritual que puede desbloquear una bendición escondida en tu vida. No te vayas antes de llegar allí. Ahora sí,
Prepárate, respira hondo y abre tu corazón, porque lo que vas a escuchar hoy no es casualidad. Dios tiene algo que decirte. El llamado prohibido. El caso de la adivina de Endoren, el primer libro de Samuel, capítulo 28, encontramos una de las historias más inquietantes y misteriosas de toda la Biblia. El momento en que el rey Saúl, desesperado y sin respuestas de parte de Dios, decide consultar a una medium, una adivina de Endor, para intentar comunicarse con el profeta Samuel, ya fallecido. Saúl, enfrentando la amenaza de los filisteos y sintiéndose abandonado por el cielo, toma una decisión peligrosa. Disfrazado, va de noche a buscar a esta mujer que tenía reputación de invocar a los muertos. Lo que sigue es estremecedor. La mujer, al realizar su ritual, ve algo que la asusta profundamente y dice que un anciano cubierto con un manto aparece. Y Saúl entiende que es Samuel. La figura pronuncia un mensaje condenatorio para Saúl, prediciendo su muerte y la de sus hijos. Pero aquí es donde debemos reflexionar profundamente. ¿Realmente fue Samuel quien apareció? ¿O fue un espíritu engañador? La Biblia es clara en muchas otras partes. La comunicación con los muertos está prohibida por Dios. Deuteronomio 18, 10, 12. Y no es porque Él quiera negar el consuelo, sino porque quiere protegernos de una dimensión espiritual contaminada y peligrosa. El enemigo sabe disfrazarse de ángel de luz. Puede presentarse como una voz familiar, una imagen reconfortante, pero su intención es otra: desviarte de la voluntad de Dios. Ahora piensa, ¿cuántas veces en momentos de pérdida y desesperación las personas buscan señales, sueños o voces de sus seres queridos fallecidos? ¿Y si esas manifestaciones no son lo que parecen? ¿Y si esa supuesta visita espiritual es un intento del enemigo de infiltrarse en tu corazón disfrazado de amor? El corazón humano es terreno fértil para el consuelo, pero también para el engaño. Dios había dejado de hablarle a Saúl no porque lo odiaba, sino porque su desobediencia lo había separado del cielo. En lugar de arrepentirse y buscar restauración, Saúl buscó respuestas en la oscuridad, y eso lo llevó a su ruina. Querido hermano, no todas las voces que suenan espirituales vienen de Dios. Hay mensajes que vienen cargados de confusión, en culpa o desviación. Dios nunca usará un canal prohibido por Él para hablarte. Si Él desea consolarte, lo hará por medio de su palabra, del Espíritu Santo o a través de otros creyentes llenos de su luz. Y ahora te pregunto, ¿en tu dolor estás buscando señales o estás buscando a Dios? ¿Estás abriendo puertas para sentirte cerca de tus seres queridos o estás cerrando puertas para proteger tu alma? Hoy es el momento de discernir, de tomar conciencia y de empezar a mirar al cielo no como una línea de comunicación con los muertos, sino como la fuente de vida, consuelo y esperanza. El caso de Saúl no es una simple historia antigua, es una advertencia eterna. El velo entre los vivos y los muertos. La parábola del rico y Lázaro. Jesús, en su infinita sabiduría, nos regaló una parábola que encierra un misterio profundo sobre lo que sucede después de la muerte y a la vez nos ofrece una enseñanza clave para este tema tan delicado. En Lucas 16, 19, 31, encontramos la historia del rico y Lázaro, una parábola que no solo habla del juicio divino, sino también de la imposibilidad de comunicación entre el más allá y los vivos. En esta historia, Jesús nos describe a un hombre rico que vivía con lujos y placeres, mientras que un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas, yacía a la puerta de su casa esperando migajas. Cuando ambos mueren, Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, una representación del consuelo celestial, y el rico se encuentra en tormento.
En medio de su sufrimiento, el rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro de regreso a la tierra para advertir a sus hermanos. La respuesta: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Y cuando insiste, Abraham responde con una frase contundente: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Aquí, Jesús rompe el romanticismo de la idea de que nuestros seres queridos pueden volver con mensajes desde el más allá. Él nos enseña que hay un gran abismo entre nosotros y aquellos que ya han partido, un abismo que no puede ser cruzado. Esto no es una palabra de desesperanza, es una palabra de protección. Dios nos dice: ya les he dado todo lo necesario para vivir y entender la verdad. La palabra, los profetas, el Espíritu Santo. Lo que necesitamos no es una voz del más allá, sino una vida entregada al Dios del cielo. Muchos hoy en día viven obsesionados con señales de sus familiares fallecidos. Una mariposa, una canción, un sueño repetido. ¿Pero acaso esas señales vienen de Dios? Jesús dejó claro que ni siquiera un muerto regresando podría cambiar un corazón endurecido, porque lo que transforma la vida no es una visita desde el más allá, sino el poder del Evangelio aquí y ahora. Y esto debe ser un llamado de atención para todos. No necesitamos invocar el pasado, no necesitamos señales de nuestros muertos. Lo que necesitamos es escuchar la voz del Dios vivo. Esta parábola nos confronta con una verdad. La eternidad es real y las decisiones de hoy son eternas. Nadie puede regresar desde la muerte para enmendar lo que ya fue. Pero tú que estás vivo, aún puedes decidir por dónde caminarás. ¿Y tú? ¿Estás buscando respuestas en las memorias o en la palabra viva de Dios? ¿Estás confiando más en los susurros de tu alma dolida o en el poder del Espíritu Santo? Hoy el cielo te dice: no mires atrás buscando respuestas, mira hacia arriba y recibirás vida. Espíritus engañadores. La advertencia de 1 Timoteo 4. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dejó una advertencia profética en 1 Timoteo 4.1 que hoy resuena con más fuerza que nunca. Pero el Espíritu dice claramente que, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este pasaje no solo nos advierte de falsas enseñanzas dentro de la iglesia, sino también del peligro espiritual de abrir nuestros oídos y corazones a voces que no vienen de Dios, sino de espíritus que imitan, confunden y desvían. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Pablo no dice que esos espíritus vendrán con aspecto demoníaco o espantoso. No, ellos vendrán con apariencia de verdad, con palabras que suenan dulces, con promesas reconfortantes, incluso con rostros conocidos. ¿Y si esa voz que crees que es de tu madre fallecida no es más que un imitador del enemigo? ¿Y si ese mensaje que te llegó en un sueño tiene como objetivo alejarte de la verdad? Satanás no siempre actúa con gritos y sombras. Muchas veces lo hace con caricias disfrazadas de consuelo. El dolor por un ser querido fallecido puede nublar el discernimiento. En ese vacío emocional es fácil confundir una experiencia espiritual con una trampa. Por eso Pablo advierte que muchos apostatarán de la fe, no porque dejaron de creer en Dios, sino porque empezaron a creer en cosas que parecen espirituales, pero no están fundamentadas en la palabra. Piénsalo, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué voces llenan tu silencio cuando piensas en quien partió? ¿Estás buscando revelación o consuelo a cualquier costo? Hay personas que, sin darse cuenta, abren puertas espirituales con prácticas inocentes, sesiones de mediumnidad, lectura de cartas,
juegos espiritistas, invocaciones de los muertos, visitas a personas que dicen canalizar a los difuntos. Y lo hacen en nombre del amor o para despedirse. Pero la Biblia es clara. El único espíritu con el que debemos comunicarnos es el Espíritu Santo. Cualquier otra entidad que hable desde el otro lado de la muerte es sospechosa, peligrosa y contraria a la voluntad de Dios. Querido oyente, este no es solo un mensaje de advertencia. Es una llamada al despertar espiritual. Es tiempo de cerrar esas puertas, de cortar lazos con lo oculto, de renunciar a cualquier cosa que nos aparte de la pureza del Evangelio, porque detrás de cada mensaje sobrenatural que no proviene de Dios, hay un intento del enemigo de secuestrar tu fe. No necesitas hablar con los muertos, necesitas hablar con el Dios de vivos, y Él está aquí, ahora, esperándote para consolarte como nadie más puede hacerlo. Solo uno resucitó para hablarnos, la supremacía de Cristo resucitado en medio de tantas voces, doctrinas, experiencias sobrenaturales y testimonios humanos. Hay una voz que resuena por encima de todas, la voz de aquel que venció la muerte. Jesucristo, en Apocalipsis 1, 17, 18, Jesús declara con poder: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas palabras no son poéticas, son la declaración más poderosa jamás pronunciada por labios eternos. Cristo es el único que murió y volvió para hablarnos con autoridad. Esto cambia todo. ¿Por qué? Porque mientras el mundo espiritual puede estar lleno de imitaciones, de voces disfrazadas, de emociones confusas, solo uno tiene la autoridad divina para cruzar el umbral entre esta vida y la eternidad y hablarte con verdad, el Cristo resucitado. ¿Sabes lo que eso significa para ti hoy? Que no necesitas hablar con tus seres queridos fallecidos para sentir consuelo. No necesitas que te visiten ni que te envíen señales. Tienes acceso directo al que murió y volvió, y que no solo comprende tu dolor, sino que lo llevó sobre sí en la cruz. Cristo es el único puente entre el cielo y la tierra. Cristo es la única voz que trajo noticias del más allá, y fueron noticias de esperanza, noticias de que la muerte no es el final, noticias de que aquellos que mueren en Él no están perdidos, sino dormidos en su gloria. Muchos buscan escuchar a sus muertos, pero ignoran al vivo eterno que los llama con ternura cada día. Muchos oran a sus familiares, pero olvidan que tienen acceso directo al trono de gracia. Muchos anhelan un último mensaje de mamá o papá, pero no han escuchado el mensaje eterno de Jesús que dice: he ido a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Este pasaje nos recuerda algo fundamental. No pongas tu fe en sueños, sensaciones o apariciones. Pon tu fe en el único que venció la muerte, en el único que puede dar vida eterna, en el único que habló y aún habla con autoridad. ¿Quieres saber si tus seres queridos están bien? Entonces, asegúrate de estar bien con aquel que los recibe. Si Cristo es tu Salvador, entonces puedes vivir con la certeza de que nada, ni siquiera la muerte, podrá separarte de los que han partido en Él. Romanos 8:38-39. Querido oyente, hoy puedes elegir entre buscar voces confusas o rendirte a la voz del resucitado, una voz que no solo consuela, sino que transforma, guía y da vida eterna. El descanso de los santos, Eclesiastés 9:5-6, y la verdad del sueño eterno. Una de las grandes preguntas que surgen cuando perdemos a alguien amado es: ¿dónde están ahora? ¿Están conscientes? ¿Nos ven? ¿Pueden comunicarse? Estas preguntas
Nacen del dolor, pero necesitan una respuesta bíblica, no emocional. La palabra de Dios, en Eclesiastés 9, 5, 6, es clara y directa, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esta es una de las declaraciones más tajantes y reveladoras de toda la Escritura. Los muertos nada saben, no sienten, no recuerdan, no aman ni odian, y no participan más en la realidad terrenal. ¿Y qué significa esto? Que nuestros seres queridos, una vez han partido, están en un estado de descanso profundo, como un sueño, esperando el día de la resurrección. No están sufriendo, no están vagando, no están atrapados. Tampoco están hablando con nosotros, ni enviando mensajes. Están descansando en paz. Este concepto, el sueño de los muertos, no es una metáfora poética, sino una enseñanza constante en toda la Biblia. Jesús mismo se refirió a la muerte como dormir cuando hablaba de Lázaro, Juan 11:11. Pablo también lo expresó así, cuando decía que los que duermen en Cristo serán resucitados en su venida. 1 Tesalonicenses 4, 14, 16. Entonces, ¿qué sentido tiene buscar comunicación con alguien que está dormido en el Señor? Aquí es donde debemos tener cuidado, porque cuando alguien afirma haber recibido un mensaje de un fallecido, hay solo dos posibilidades. O fue una creación emocional de su propia mente, o fue una manifestación espiritual que no vino de parte de Dios. Los muertos no hablan, los muertos no regresan, pero hay espíritus que sí pueden imitar, y ahí está el peligro. ¿Por qué Dios nos da esta enseñanza tan firme? Porque Él desea protegernos, porque conoce lo que hay al otro lado del velo. Porque sabe que el enemigo puede aprovechar nuestro dolor para meterse por grietas abiertas en el alma. Pero la verdad bíblica no es fría ni triste. Es una verdad llena de esperanza. Saber que nuestros amados duermen en paz, esperando el toque final del despertar eterno, debe darnos consuelo. Saber que no están sufriendo, que no están en un limbo, que no están condenados, sino guardados por el amor de Dios, debe calmar nuestro corazón. Y saber que la próxima vez que los veamos será para nunca más separarnos, debe llenar nuestra alma de gozo y expectativa santa. No necesitamos hablar con los muertos, necesitamos prepararnos para el día glorioso en que todos los que están en Cristo, vivos y muertos, seremos reunidos en su presencia. El gran reencuentro, 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, y la esperanza eterna. Después de todo lo que hemos explorado, llegamos a uno de los pasajes más gloriosos y consoladores de toda la Escritura. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Aquí, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a una iglesia que sufría por la pérdida de sus seres queridos. Ellos también se preguntaban si podrían volver a verlos, si estarían conscientes, si había alguna posibilidad de contacto. Y Pablo les responde con la única verdad capaz de sanar el alma. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este texto es un bálsamo celestial. No niega el dolor de la pérdida, pero lo transforma en esperanza viva. Pablo no habla de espíritus que regresan, ni de muertos que susurran. Habla de un reencuentro glorioso, no en esta vida, sino en la eternidad, y continúa con esta promesa que arde en el corazón del creyente, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está la gran verdad que el mundo moderno ignora. No habrá comunicación con los muertos, porque habrá resurrección gloriosa. No necesitamos invocarlos, porque los volveremos a abrazar con cuerpos nuevos, con lágrimas secadas por la mano de Dios, en una eternidad sin despedidas. Este pasaje es la respuesta definitiva a la angustia humana. Dios nos dice: no llores como quien no tiene esperanza. No busques lo que ya no está en esta dimensión. No mires al cielo esperando señales. Mira al cielo esperando el regreso del Rey. Hermano, hermana, Dios no quiere que vivas aferrado a las sombras del pasado. Él quiere que vivas con la mirada puesta en el futuro glorioso que nos ha prometido. Y en ese futuro, la muerte será vencida, el llanto será borrado, y los brazos que hoy extrañas se volverán a abrir para abrazarte en Cristo. ¿Hay tristeza? Sí. ¿Hay vacío? Claro. ¿Pero hay esperanza? Mucha más de la que puedes imaginar. Hoy, el Espíritu Santo quiere que entiendas: no necesitas buscar señales de los que se fueron. Necesitas prepararte para el día en que todos los que estén en Cristo se reencontrarán para siempre. Consolaos unos a otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18. Felicidades, valiente del Señor. Has llegado hasta el final de este viaje espiritual, y eso dice mucho de ti. Muy pocos tienen la perseverancia, el deseo sincero y la sed de verdad que tú acabas de demostrar. Has caminado por pasajes oscuros, te enfrentaste a preguntas profundas y dolorosas, pero saliste con luz, esperanza y dirección. Comenta ahora mismo la frase: mi esperanza está en el reencuentro eterno. Así sabré que tú eres uno de los elegidos que están dispuestos a profundizar en la verdad de Dios y no dejarse engañar por emociones pasajeras o voces confusas. Compartir este video puede cambiar un destino eterno. Tal vez alguien que conoces está jugando con lo oculto, buscando señales en la oscuridad, hablando con espíritus sin saber el riesgo espiritual que corre. ¿Vas a callar esta verdad? ¿Vas a esconder esta luz? Cuando compartes, no solo compartes un contenido, compartes una advertencia divina, compartes esperanza, compartes la voz del cielo. Imagina una lámpara encendida en medio del desierto. Así es este canal para muchos, para los que no tienen iglesia, para los que están solos, para los que solo tienen este espacio como fuente espiritual. Si no estás suscrito aún, hazlo ahora. Y si ya lo estás, me siento orgulloso de ti. Tu compromiso es una antorcha que ilumina a otros. Recuerda, el enemigo quiere que te distraigas, que te olvides, que sigas tu día como si nada. Pero tú no eres como los demás. Tú has sido marcado por esta verdad. Sigue alimentando tu fe con nuestros estudios. Aquí, cada video es una semilla de eternidad. Ahora, quédate unos minutos en silencio. Deja que la música de este video te envuelva. Cierra los ojos y dedica unas palabras al Señor. Gracias por este día, por este mensaje, por esta esperanza. Que mi vida sea un reflejo de tu gloria, que tu luz guíe mis pasos, y que cuando llegue el día del gran reencuentro, esté listo para abrazar a quienes amo en tu presencia. No cortes este momento, no cierres el video aún. Deja que esta paz permanezca en ti. Dios te habló hoy y tú escuchaste.